Soy Sabrina, de 32 años, y nunca pensé que mi familia me traicionaría 2 veces después de 5 años de silencio. Aparecieron en mi puerta con maletas y entraron como si fueran dueños del lugar. Mi padre miré directamente a los ojos y dijo, esas palabras que todavía me persiguen. Tú haces ni siquiera tener una familia. Tomaremos esta casa. No discutí ni grité, y simplemente buscó mi teléfono, y marcó 3 números. Si está viendo este video, avíseme dónde está viendo desde y presione ese botón de suscripción para que no te pierdas cómo superé la mejor traición de las personas. ¿Qué se suponía que debía amarme incondicionalmente al crecer en los suburbios de Pensilvania? Mi familia parecía normal desde el exterior. Mi padre, Richard, trabajó como gerente del banco, siempre vestido con trajes nítidos y llevando un maletín. Eso parecía permanentemente unido a su mano. Mi madre, Diane, era enfermera en el hospital local, trabajando turnos largos, pero de alguna manera siempre logra mantener nuestra casa impecable. Luego estaba mi hermano, Mayo Eddie Bryan, 3 years, my senior, and the golden child of the family. Vivimos en un modesto casa de 3 dormitorios con un pequeño patio trasero, ni rico ni pobre. Solo su familia estadounidense promedio que intenta hacer que funcione. Pero debajo de esa imagen, la fachada perfecta yacía dinámica complicada que dio forma a toda mi vida. De tan temprana en edad, podía sentir las diferentes expectativas que me colocaron contra mi hermano. Brian estaba destinado a grandeza. Según mis padres, sus calificaciones mediocres se celebraron mientras los excelentes esperaban simplemente. Cuando llegó a la universidad estatal con una beca parcial, mis padres arrojaron una fiesta masiva y le regaló un auto nuevo, a guitar. La mayoría de sus ahorros para asegurarse de que pueda asistir sin asumir demasiada deuda. Mientras tanto, me dijeron desde mi primer año de secundaria, necesitaría trabajar trabajos a tiempo parcial para ahorrar para la universidad. A los 16 años, era equilibrar la escuela con 20 horas a la semana en el restaurante local que sirve panqueques y hamburguesas para salvar cada centavo, incluso con mi culo recto y mi participación en actividades extracurriculares. Nunca se habló de prestigiosas universidades para mí. Sin embargo, el mensaje fue claro, nunca directamente declarado que Brian era el inversión. Yo era la idea de último momento. La única persona que me vio de manera diferente fue mi abuela Margaret, la de mi madre. La abuela Margaret vivió a 1 hora de distancia en una pequeña casa estilo cabaña, con un jardín que me parecía mágico cuando era niño. Cada verano pasaba 3 semanas con ella mientras Brian asistió a varios campamentos deportivos financiados por mis padres. Y esas semanas fueron mi salvación. Sabrina, ella me decía mientras me enseña a plantar tomates, nunca dejes que nadie te diga cuál es tu valor. Solo tú decides eso. Chulas manos desgastadas de décadas de jardinería y trabajo duro guiarían suavemente las mías en el suelo. Y nunca dependerían en alguien más para mantener un techo sobre tu cabeza. Aprende a construir el tuyo. Abuela Margaret había criado 3 hijos en su mayoría, solo después de que mi abuelo falleció cuando mi madre tenía solo 12 años. Trabajó como costurera y logró llevar a todos sus hijos, al menos a una universidad. La fuerza y la independencia que encarnó se convirtió en mi estrella del norte, especialmente cuando las cosas en casa se sintieron sofocantes. La presión de mis padres se intensificaron a medida que se acercaba la universidad. Mi madre había decidido que debía seguir sus pasos y convertirse en enfermera. Es una profesión estable, Sabrina. Siempre tendrás trabajo, diría, completamente desestimando el hecho de que había mostrado 0 interés en la medicina. Mi padre estuvo de acuerdo y agregó: a las carreras creativas son para las personas que tienen dinero familiar a las que recurrir. Lo que no entendieron fue que había descubierto mi pasión por diseño gráfico en mi 3er año de secundaria. Mi maestra de arte, señorita Winters, me había dado cuenta de mi ojo para la composición y me presentó a los programas de diseño digital. Les tomé de inmediato permanecer tarde después de la escuela para trabajar en proyectos e ingresar a las competiciones locales. Cuando gané un regional premio al diseño, mis padres lo descartaron como un buen pasatiempo, pero no como una carrera profesional real. La tensión alcanzó su pico durante mi último año, cuando se presentaron solicitudes universitarias. Solicité al colegio comunitario local, con un fuerte programa de diseño, así como varias escuelas estatales asequibles, con programas artísticos. Cuando las cartas de aceptación entró, mis padres se negaron a considerar contribuir a mi educación, a menos que cambié mi especialidad a enfermería bungocio. No estamos desperdiciando dinero en un título de arte, mi padre declaró firmemente en la cena la noche, después de recibir mis aceptaciones. Si quieres tirar tu futuro,
Puedes pagarlo tú mismo. Miré a mi madre por apoyo, pero ella solo miró. Su Platon Bryan, hogar de la universidad durante el fin de semana, sonrió desde el otro lado de la mesa. Tal vez deberías escuchar a papá Sabrina. No todos están cortados para una carrera real. Esa noche, lloré a mí mismo duerme, pero a la mañana siguiente, tomé mi decisión. Asistiría al trabajo de la universidad comunitaria a tiempo completo y perseguiría mi grado de diseño, pase lo que pase. Cuando anuncié esto en el desayuno, mi padre simplemente se encogió de hombros y dijo, tu vida, tu error. Migrant de la escuela secundaria con honores, y me mudé a un pequeño apartamento con 2 compañeros de cuarto. Mientras asistían a Community College, trabajé casi 40 horas a la semana entre un café, comprar trabajo y un puesto minorista en el centro comercial. Todo mientras mantiene un promedio de 3.8 en mis clases de diseño. Visité la abuela Margaret siempre que pude, sacando fuerza de su inquebrantable creencia en mí. Después de 2 años de universidad comunitaria, me transferí a una universidad estatal para completar mi licenciatura grado en diseño gráfico. Para entonces, apenas estaba hablando con mis padres. Las interacciones se limitaron a visitas de vacaciones obligatorias, donde mi padre hacía preguntas puntuales sobre mis ingresos potencial y mi madre me resbalaba $20 como si todavía fuera un niño. Susurrando en caso de que necesite comer Bryan, se había graduado y aseguró un trabajo en una empresa financiera que sigue los pasos de nuestro padre. Cada familiar reunión se convirtió en una oportunidad para mostrar su éxito y resaltar sutilmente mi fracaso percibido. Bryan acabó de recibir un ascenso que mi madre anunciaría con orgullo, y está buscando comprar un condominio en el centro Ngame. La comparación tácita colgaba en el aire como una nube pesada. Para cuando yo me gradué con mi licenciatura tenía 22 años y no había vivido en casa por 4 años. Asistí a mi ceremonia de graduación, solo como mis padres habían elegido, asistir a una conferencia relacionada con el trabajo de Bryan a abuela, Margaret, ahora usando un walker, debido para la artritis, era el único miembro de la familia en la audiencia. Su orgullosa sonrisa mientras caminaba en todo el escenario significaba más de 1000 parientes ausentes. Con mi título finalmente en la mano, hice la decisión de mudarse a Filadelfia para buscar mejores oportunidades de trabajo. La escena de diseño allí estaba creciendo, y yo tenía asegurado una pasantía que podría conducir a un empleo a tiempo completo. La noche antes de irme, cené con la abuela Margaret. Tengo miedo, admití mientras compartíamos pastel en su porche. ¿Qué pasa si tienen razón y yo fallo? Ella tomó mi mano en la de ella. Sus ojos azules agudo a pesar de sus 82 años. Sabrina, el único verdadero fracaso es vivir el sueño de otra persona. Sigues tu corazón, y siempre estaré aquí si necesita un lugar suave para aterrizar. Con esas palabras resonando en mi mente, empacé mi auto a la mañana siguiente y condujo hacia mi futuro, decidido a demostrar que podría tener éxito en mis propios términos, incluso si la familia se negó a creer en mí. Mis primeros 2 años en Filadelfia fueron desafiantes, pero gratificantes. Y haga la transición de mi pasantía a un puesto de diseñador junior en una pequeña agencia de marketing. El pago fue modesto, pero estaba construyendo una cartera y haciendo conexiones en la industria. Compartí un apartamento de 2 dormitorios en un tanto vecindario en mal estado con Jessica, una maestra que conocí a través de una aplicación para encontrar un compañero de cuarto. Nos volvimos rápido amigos, convirtiendo nuestro pequeño apartamento en una casa acogedora con hallazgos de segunda mano y proyectos de bricolaje. Llamé a la abuela Margaret Weekly y visitó cuando pude. Mi contacto con mis padres disminuyó a llamadas de cumpleaños, obligatorias y tensas, visitas de acción de gracias. Bryan había sido promovido nuevamente y había comprado ese condominio en el centro que había estado mirando. Mi madre nunca dejó de mencionarlo cada vez que hablamos. Luego, hace 5 años, todo se vino abajo. El golpe de recesión nuestra industria duró. La agencia de marketing para la que trabajé perdió varios clientes importantes en el lapso de 2 meses. Un lunes por la mañana, todos llegamos para encontrar las puertas bloqueadas y un aviso de bancarrota grabado a la ventana. Solo así, estaba desempleado. Inmediatamente comencé freelancing, llegando a clientes anteriores y solicitando cualquier posición de diseño que pueda encontrar. Pero todo era la reducción de los presupuestos y los diseñadores independientes estuvieron entre los primeros gastos cortados. Mi ahorro escaso para comenzar con disminución rápidamente, mientras continuaba pagando el alquiler y comprar comestibles. Jessica ayudó donde pudo, cubriendo los servicios públicos y compartiendo las obras de su maestro, pero apenas estaba
sonrojada de efectivo. Después de 3 meses de trabajo escaso y facturas de montaje, recibí una advertencia de desalojo. Había pagado el alquiler parcial por 2 meses, pero la paciencia del propietario se había agotado. Jessica se estaba moviendo en su novio al mes siguiente, y no tenía forma de cubrir el alquiler completo por mi cuenta. Panic se instaló como yo me di cuenta de que estaba a semanas de personas sin hogar, con ningún otro lugar a la que girar. Me tragué mi orgullo y llamé a mis padres. El teléfono sonó 4 veces antes de que mi madre respondiera con un distraído: «Hola, mamá, es Sabrina», dije, mi voz ya temblando. «Necesito ayuda». Hubo una pausa y pude escucharla llamando a mi padre en Richard. «Es Sabrina». Expliqué mi situación tan tranquilamente como yo podría, preguntando si podría pedir prestado lo suficiente para 1 mes de alquiler mientras encontraba un trabajo estable. Prometí devolverles con interés. El silencio que siguió a mi solicitud se estiró hasta que se sintió incómodo. Finalmente, mi padre la voz entró en la línea fría y distante. «Sabrina, esto es exactamente lo que advertimos tú. Esta carrera profesional inestable que eligió te ha llevado exactamente donde previsto». «Papá, por favor», susurré, las lágrimas que corrían por mi cara. «Ahora yo solo. Necesito un poco de ayuda para volver a ponerme de pie. Tengo entrevistas alineadas, pero necesito un lugar para vivir. Hemos ido apoyando a Brian con su matrícula de MBA», mi madre intervino. «Simplemente no lo hacemos tener fondos adicionales en este momento». Sabía que esto era una mentira. Mis padres siempre habían encontrado dinero para los esfuerzos de Brian. Lo que querían decir era: no tenían dinero para mí. «Hiciste tu cama cuando ignoró nuestro consejo», mi padre continuó. «Tal vez esto te enseñará a tomar decisiones más prácticas en el futuro». La llamada terminó sin oferta de ayuda, ni siquiera un lugar para permanecer temporalmente. Me senté en el piso de mi habitación, rodeado de cajas medio llenas, sollozando hasta que apenas pude respirar. Esa noche llamé a la abuela Margaret, pero no tengo respuesta. Su vecino respondió al día siguiente y me informó que mi abuela había sido hospitalizada con neumonía. Quería desesperadamente ir con ella, pero no tenía ni el dinero para el viaje ni un lugar para dejar mis pertenencias. 2 semanas después fui oficialmente desalojado. Jessica me ayudó a cargar mi más esencial posesiones en mi Honda Civic de 12 años. Mi equipo de diseño, ropa y algunos artículos personales eran todo lo que podía encajar. El resto entró en una pequeña unidad de almacenamiento que pagué. Con mis últimos $100 en Conen, ningún otro lugar, conduje a la casa de mis padres. Era una noche lluviosa de octubre cuando estacioné en su camino de entrada a través de las ventanas. Pude verlos sentados en la sala de estar viendo televisión. Me senté en mi coche por 20 minutos, reuniendo coraje antes de finalmente acercarse a la puerta y tocar la campana. Mi padre respondió sorpresa, rápidamente recurriendo a la desaprobación mientras tomaba mi apariencia desaliñada y la desesperación. En mis ojos, Sabrina, ¿qué estás haciendo aquí? «Papá, perdí mi apartamento. Solo necesito un lugar para quedarme unas semanas hasta que pueda encontrar trabajo y ahorrar para un nuevo lugar. Por favor». Me miró a mi coche, lleno de pertenencias y ceñidos. «Esto es exactamente lo que sucede con estas carreras artísticas en inestabilidad». «Richard, ¿quién es?». Mi madre apareció detrás de él. Su expresión se endurecía cuando me vio. «Nuestra hija parece haberse encontrado sin hogar», respondió sin intentar ocultar su desdén. «Y no estoy sin hogar», dije, mi voz rompiendo. «Solo necesito familia ahora mismo». A mi padre cruzó los brazos. «Elegiste tu camino. Sabrina eligió ignorar nuestra guía. Ahora debe asumir la responsabilidad de esas elecciones. Estamos organizando el reunión de la Asociación de Vecindarios mañana». Mi madre agregó: realmente no es un buen momento». Me quedé allí en el uvia, incapaz de creer lo que estaba escuchando. «Me estás alejando de tu propia hija, lo has dejado en claro. Necesite nuestra opinión en las decisiones de su vida», mi padre dijo con firmeza. «No puedes rechazar nuestro consejo y luego esperar nuestro apoyo cuando esas decisiones conducen a dificultades». Con eso, cerró la puerta. Permanecí en el porche durante varios minutos, la lluvia remojando en mi chaqueta antes de regresar a mi auto. Me senté su camino de entrada, observando sus sombras moverse detrás de las cortinas, esperando que cambien sus mentes y salgan. Nunca lo hicieron. Finalmente conduje a un estacionamiento de Walmart, donde pasé la noche durmiendo en mi conductor reclinado asiento. $2.05, a mi nombre y a dónde ir. Llamé y envié un mensaje de texto a Brian, esperando my brother podría ofrecer ayuda, pero mis mensajes quedaron sin respuesta. Durante 2 semanas viví en mi auto, duchándome en un gimnasio donde tenía una membresía
y usando computadoras de la biblioteca para buscar trabajos y apartamentos. Seguí llamando a mis padres, dejando mensajes de voz cada vez más desesperados, que nunca fueron devueltos. Una noche, pasé por su casa y vi el auto de Brian en el camino de entrada. Toda la familia estaba junta, excluyendo. Él fue el punto más bajo de mi vida. Me sentí completamente abandonado, sin un hogar o familia a la que recurrir. Las personas que se suponía que me amarían incondicionalmente me habían excluido cuando las necesitaba. La mayoría porque me había atrevido a seguir mi propio camino, en lugar del que habían elegido para mí. En un noviembre particularmente frío morning, estaba sentado en una esquina de una cafetería local que amamantaba una sola taza de té que había comprado para justificar usar su guay libre. Había estado allí durante horas buscando conciertos de diseño y opciones de vivienda asequible. A mi apariencia se había deteriorado durante las semanas de vivir en mi automóvil. Mi ropa estaba arrugada de ser almacenada en bolsas de basura, y a pesar de mis mejores esfuerzos en las duchas del gimnasio, parecía notablemente desaliñado. Estaba tan concentrado en mi computadora portátil, no noté que alguien se acercara hasta que habló. Sabrina Wilson, Meyer Aver, Eleanor García, un ex colega de la agencia de marketing. Estaba vestida con unas pajas de paz inteligentes y sosteniendo una taza de café para llevar, luciendo exactamente como el profesional exitoso en el que no había podido convertirme en Eleanor. Hola, yo dicho inmediatamente consciente de mi apariencia. Pensé que ese eras tú, Annie. He estado tratando de contactarte. Ellas direcciones de correo electrónico de la empresa murieron cuando la agencia cerró. Ella se deslizó en la silla frente a mí, ni notando o ignorando cortésmente mi estado desintegrado. ¿Cómo has estado? ¿Estás trabajando en algún lugar nuevo? Yo consideré mentir, manteniendo una fachada de éxito, pero estaba demasiado agotado para pretender no exactamente. He estado independientemente, pero ha sido realmente lento. En realidad, yo estoy un poco entre lugares en este momento. La expresión de Eleanor cambió de casual amabilidad a la preocupación. ¿Cómo en la vivienda? Asentí, luchando contra lágrimas de vergüenza. Han sido unos meses difíciles. Eleanor se inclinó hacia adelante, bajando su voz. ¿Sabrina? ¿Estás viviendo en tu coche? La pregunta directa se rompió a través de mi compostura restante. Asentí. De nuevo, incapaz de habla mientras las lágrimas se derramaban por mis mejillas. Eleanor inmediatamente movió su silla más cerca y pon una mano en mi brazo. ¿Por qué no te comunicaste con ninguno de nosotros? Todo el equipo ha estado registrando entre sí desde el cierre. No quería que nadie supiera lo mal que estaba fallando. Admitían todos los demás. Parecían aterrizar de pie. Eleanor sacudió la cabeza. Confía en mí. A todos luchó. Estuve desempleado durante 6 semanas antes de encontrar algo. Ella hizo una pausa estudiando mi cara. ¿Cuándo fue la última vez que comiste una comida adecuada? La pregunta hecha me doy cuenta de que no podía recordar. Había estado sobreviviendo en bares de granola y rápido los elementos del menú de $1 de alimentos cuando podía pagarlos. Vamos, dijo Eleanor de pie. Empaca tus cosas, Anne, estás viniendo conmigo. Antes de que pudiera protestar, me había ayudado a reunir mi computadora, portátil y bolsa. Ella me llevó a su auto, insistiendo en cuidar el mío en el estacionamiento de la cafetería temporalmente. 30 minutos después, estábamos sentados en su cálido apartamento mientras ella hizo sándwiches y sopa. Después de haber comido, ella me mostró a su habitación libre. No es mucho, pero tiene un cama real, y es tuyo mientras la necesite, dijo, poniendo toallas frescas en la cómoda. Estaba abrumado por su amabilidad. No puedo aceptar esto, Eleanor. Solo éramos compañeros de trabajo. Nosotros fueron un equipo. Ella me corrigió, y ahora somos amigos. Eso es lo que hacen los amigos. Ella se sentó en el borde de la cama. Además, podría tener una oportunidad de trabajo para ti. Eleanor explicó que su novio Michael dirigió un pequeño estudio de diseño centrado en el desarrollo web. Necesitaban a alguien para ayudar con los elementos gráficos y el diseño de la interfaz de usuario. El pago era modesto, pero era estable trabajar. No puedo prometer nada, advirtió, pero hablaré con él esta noche. Mientras tanto, ducha, duerme, un poco de verdad, y resolveremos esto juntos. A la mañana siguiente, fui con Eleanor a conocer a Michael. Su estudio era pequeño, pero creciendo, y después de revisar mi cartera, me ofreció una posición en el acto. Fue Entro Danville, un paso atrás de donde había estado, pero era trabajo con un cheque de pago regular. Acepté de inmediato. La tarde, Eleanor me ayudó a recuperar mi auto y las pocas posesiones con las que había estado viviendo. Mientras estábamos organizando la habitación libre,
Mi teléfono sonó con un número que no reconocí. ¿Es esta Sabrina Wilson? Una voz desconocida preguntó cuando respondió sí, esta es ella. Esta es Nancy Holden, la vecina de tu abuela. He estado tratando de alcanzar tú. La condición de su abuela ha empeorado. Los médicos no son optimistas a mi corazón. Se hundió. En el caos de mi propia crisis, no había podido verificar a abuela Margaret con tanta frecuencia. Había dejado mensajes en el número de sus vecinos, pero nos habíamos extrañado las llamadas del otro. Ella ha estado pidiendo por ti, continuó Nancy. Creo que deberías venir si puedes. Le expliqué la situación y Liner, quien inmediatamente se ofreció a llevarme las 3 horas a la ciudad de mi abuela. Iremos ahora mismo. Ella insistió. Solo déjame llamar a Michael para reprogramar la reunión de mañana. Llegamos al hospital justo después de las 9 esa noche. La abuela Margaret se veía tan pequeña en la cama del hospital, conectada a oxígeno y monitores. Sin embargo, sus ojos se iluminaron cuando me vio, y ella alcanzó por una mano frágil. Mi Sabrina susurró, sabía que vendrías. Y se sentó con ella durante toda la noche, sosteniéndole y contándole sobre mi nueva oportunidad de trabajo. No la cargué con los detalles de mi falta de vivienda o el rechazo de mis padres. Ella era demasiado débil para tal molestia noticias. En cambio, me concentré en el giro positivo que había tomado mi situación. Gracias a Eleanor, siempre te dijo. Ella murmuró. Tú te hagas camino. En las primeras horas de la mañana, ella me pidió que recuperara una pequeña caja de su bolso que Nancy había traído al hospital. El interior era key and a folded document. Mi voluntad explicó suavemente. La casa es tuya, .s, y en predestinado a ti. Traté de objetar para decirle que se recuperaría y regresaría a casa, pero sacudió la cabeza. Escuchar ahora, dijo. Su voz sorprendentemente firme a pesar de su debilidad. Tienes el espíritu, la fuerza. Brian tiene tus padres, necesitas raíces. 2 días después, la abuela Margaret falleció pacíficamente mientras duerme. Su mano en la mía. A través de mi dolor, tuve que navegar los asuntos prácticos de ella a paso. El hospital contactó a mis padres que llegaron para los arreglos funerarios, luciendo apropiadamente sombrío, pero en gran medida no involucrado en los detalles. Durante la lectura de la voluntad, su comportamiento cambió drásticamente en la abuela. Margaret había dejado su cabaña y ahorros para mí con solo pequeños momentos a mi madre, Brian. La cara de mi padre se oscureció de ira, y mi madre estalló en llanto. Madre, siempre te favoreció. Ella me acusó después de que el abogado se fue. Aunque apenas visitaste en los últimos años, yo no tenía la energía para explicar que las limitaciones financieras, no la falta de atención, habían limitado mis visitas. En cambio, agradezco el abogado recogió las llaves de la casa de mi abuela y comenzó el proceso de mudarse a mi inesperado herencia. La cabaña necesitaba trabajo. Había sido bien mantenido, pero reflejado mi abuela, los 85 años, en su decoración y electrodomésticos. Aún así, era mío en una casa que nadie podía quitarme. Eleanor me ayudó a mudarme, trayendo necesidades de su apartamento, y pasar un fin de semana ayudándome a limpiar. Tiene buenos huesos, declaró mientras fregamos la cocina, y sorprendente naturaluz para una oficina en casa. Por primera vez en meses, me quedé dormido sintiéndome seguro, y con un sentido de posibilidad en el jardín de mi abuela, ahora, cubierto de maleza pero aún hermoso. Casi podía escuchar su voz. Usted construye su propio refugio. Sabrina, siempre podrías, con un techo sobre mi cabeza y un trabajo estable, que podría hacer de forma remota, comencé el proceso de reconstruir mi vida. Transformé la pequeña habitación delantera del cottage en una oficina en casa, invirtiendo en un nuevo escritorio y el equipo de diseño que necesitaba. Michael estaba satisfecho con mi trabajo y gradualmente aumentó mis responsabilidades. Y pagó como lo demostré yo mismo. La cabaña en sí se convirtió en mi proyecto de pasión. Abordé una habitación a la vez, pintando, reemplazando los accesorios y actualizando cuidadosamente, mientras mantenía el personaje que la abuela Margaret había amado. El jardín, que había sido ella orgullo y alegría, se convirtió en mi terapia de fin de semana. No sabía nada sobre las plantas cuando comencé, pero compré libros, visé videos, y lentamente devolvió la vida a las camas cubiertas. Viviendo en una pequeña ciudad después de años en la ciudad requirió ajuste. Al principio, me guardé para mí todavía crudo del rechazo de mi familia, y desconfía de formar nuevas conexiones. Pero pequeños pueblos tenga una forma de atraerlo, ya sea que lo desee o no. Comenzó con la señora Jenkins al lado, quien trajo una cazuela para dar la bienvenida al nuevo vecino. A pesar de haberme conocido como la nieta de Margaret durante años,
Entonces vino Tom de la ferretería, que comenzó a dejar de lado las perillas de la puerta de trabajo antiguas, que pensó que coincidirían con la cabaña personaje. Pronto, me encontré intercambiando olas y una pequeña charla con la gente en mi camino a la oficina de correos o tienda de comestibles. 6 meses después de mudarme, tuve mi primer amigo real en la ciudad, y había estado frecuentando la pequeña librería local, en parte para la inspiración de diseño, y en parte para el excelente café que sirvieron en su café adjunto. El dueño, Patrick Lewis, tenía sobre mi edad y había heredado la tienda de su tío, solo un año antes de mudarme a la ciudad. «Vas a usar ese diseño reserve», comentó un día, mientras compraba otro café más, mientras navegaba por el mismo. Diseño de interiores volumen. ¿Por qué no simplemente comprarlo ya? ¿Restricciones presupuestarias? Admití con una sonrisa. Estoy renovando poco a poco. Y leí el día siguiente. Cuando entré, el libro estaba envuelto en papel marrón detrás del mostrador con una nota. Renovación tarifa de consultor. Su sabiduría de café ha mejorado nuestro menú, Patrick. Nos convertimos amigos a través de libros y café, compartiendo recomendaciones y, finalmente, comidas. Patrick fue fácil hablar con ninguno del juicio, al que me había acostumbrado a mi familia. Cuando finalmente le conté la historia completa de cómo había terminado en la ciudad, escuchó sin interrupción. «Tus padres suenan como si los trabajos reales fueran su único», comenta, cuando terminé su pérdida. A medida que crecían mis habilidades de diseño y mi lista de clientes, yo decidió arriesgarse, usando mis ahorros. Lancé mi propio pequeño estudio de diseño, diseños de elevación, enfocándome en marca para pequeñas empresas. Mi experiencia en la compañía de Michael me había demostrado que muchas empresas locales luchó con su identidad visual, pero no pudo pagar grandes tarifas de agencias. Comencé con un sitio web y tarjetas de visita. Luego comencé a acercarme a tiendas y restaurantes locales. A mi primer cliente fue Patrick, que necesitaba un nuevo logotipo y una señalización para la librería NE. A partir de ahí, se extiende la palabra. Dentro de un año, tenía suficientes clientes regulares para dejar mi posición con Michael, aunque mantuvimos una relación colaborativa, referir a los clientes entre sí. Como el negocio creció, también lo hicieron mi inversión en la cabaña. Reemplacé el techo envejecido, actualizó el antiguo sistema de calefacción y renovó la cocina con electrodomésticos modernos, mientras mantiene el encantador los gabinetes que la abuela Margaret había amado. El valor de la propiedad aumentó sustancialmente con cada mejora, pero eso fue secundario a crear una casa que la honrara, mientras reflejaba mi propio estilo. El jardín floreció debajo de mi atención cada vez más bien informada. Agregué un pequeño patio donde podía trabajar al aire libre en días agradables y un pozo de fuego para la relajación de la tarde. Patrick a menudo se unía a mí allí, trayendo libros que pensó que disfrutaría y escucharía mis ideas para nuevos proyectos. Por el aniversario de 5 años de la abuela Margaret pasando, mi vida se había transformado por completo. Los diseños de elevación tenían 3 empleados, además de mí, operando desde un garage convertido en mi propiedad. Yo establecí en la comunidad, uniéndome a la Asociación de Pequeñas Empresas e incluso ayudando a organizar la anual Festival de Artes. Mi relación con Patrick se había profundizado en algo más que amistad, aunque estábamos tomando las cosas lentamente, ambas valorando nuestra independencia. Mi círculo de amigos incluía a Eleanor y Michael, que visitaron regularmente, y una red creciente de conexiones locales. No había hablado con mis padres o Brian desde el funeral ocasionalmente. Recibía una tarjeta de Navidad sin mensaje personal, solo sus nombres impresos. Envié similar tarjetas impersonales a cambio, que no están dispuestos a cortar el último hilo por completo, pero protegiéndome de más dolor. El Cottage, una vez que el refugio de mi abuela se había convertido en mi propia historia de santuario y éxito. La chica que una vez había dormido en su automóvil, ahora poseía una casa libre de deudas. Dirigía un negocio rentable y había creado una vida llena de conexiones significativas. Había hecho exactamente lo que la abuela Margaret creía que podía. Construyó mi propio refugio, tanto físicamente como emocionalmente. Lo que no me di cuenta era que mi pieza difícil estaba a punto de ser destrozada por las mismas personas que habían una vez me alejó. El primer signo llegó en forma de correo electrónico de Brian en un ordinario martes por la mañana. Ver su nombre en mi bandeja de entrada después de 5 años de silencio hizo que mi café sabía de repente amargo. La línea de asunto decía: Paste Querida Sabrina,
El mensaje comenzó con el calor artificial. Ha pasado demasiado tiempo desde que hemos estado en contacto. Recientemente me encontré con tu sitio web de la empresa de diseño y quedó impresionado por lo que ha logrado. Mamá y papá mencionaron que no han tenido noticias de usted en años y está preocupado. Espero que todo esté bien. Pongamos out. Día pronto. Brian miré la pantalla. Leyendo y releer el breve mensaje. No hubo reconocimiento de su silencio cuando necesitaba ayuda. No se menciona su rechazo cuando no tenía hogar. Solo una base conmovedora informal. Como si simplemente hubiéramos perdido la noción de la vida de los demás a través de la negligencia mutua. Mostré el correo electrónico a Patrick durante nuestra fecha de almuerzo ese día. Parece que alguien quiere algo, comentó, entregando mi teléfono hacia atrás. La gente generalmente no se acerca después de 5 años de silencio, solo para saludar. Asentí la misma sospecha habiendo formado en mi mente. El momento también es extraño. ¿Por qué ahora? ¿Vas a responder? Consideré la pregunta. No. Quiero ver si hay más a este interés repentino. No tuve que esperar mucho. 3 días después, mi teléfono sonó con el número de mis padres. Después de 5 años de silencio, la vista era tan sorprendente que respondí sin pensar. Sabrina, cariño. La voz de mi madre es artificialmente brillante. Es tan bueno para finalmente escuchar tu voz. ¿Mamá? Respondí neutral. Esto es inesperado. Bueno, hemos estado pensando mucho en ti últimamente. Brian mencionó que se acercó y no había tenido noticias en éramos preocupado. He estado ocupado. Dije que dirigir mi negocio lleva mucho tiempo en sí. Vimos su sitio web. Muy impresionante, cariño. Tu padre y solo decía lo orgullosos que estamos de lo que has logrado. La alabanza se sintió hueca después de años de crítica y abandono. Mi madre continuó antes de que pudiera responder. De todos modos, nos sentimos terribles por los malentendidos en el pasado. La familia es muy importante y nos encantaría volver a conectarnos. Quizás podríamos venir a visitarte pronto. Malentendidos, repetí, incapaz de mantener el borde de mi voz. ¿Es eso lo que llamas rechazar a tu hija cuando estaba sin hogar? Hubo una pausa antes de que mi madre volviera a hablar, su voz más baja. Todos cometimos errores, Sabrina. Nosotros estábamos pasando por un momento difícil nosotros mismos, pero eso es en el pasado. Deberíamos centrarnos al reconstruir nuestra relación ahora. Algo en su tono me pareció ensayado, como si hubiera practicado esta conversación. Acordé pensar en una visita, sin comprometerme con las fechas luego termen. La llamada lo más rápido posible. Esa noche recibí otra llamada, esta vez de Brian contra mi mejor juicio. Yo respondió. Hola hermana, dijo con alegría forzada. Mamá dijo que ustedes dos hablaron. Es genial que todos nos volvamos a conectar. ¿Qué está pasando, Brian? Pregunté directamente. Why the sudden family reunion interest after 5 years? Se rió. El sonido ligeramente tenso. No puede un hermano querer volver a conectarse con su hermana. Pero desde que preguntaste, las cosas han sido desafiantes. Últimamente, durante los siguientes 20 minutos, Brian reveló la situación familiar. Él tomó varias decisiones de inversión deficientes, perdiendo la mayor parte de sus ahorros y acumulando una deuda significativa. El padre había sido obligado a la jubilación anticipada del banco después de una investigación interna en contra de irregularidades en sus prácticas de gestión. Mientras evitaba cargos criminales, su reputación se arruinó. Nuestra madre había desarrollado problemas de espalda que le impedían trabajar turnos completos en el hospital. Hemos tenido que reducir el tamaño significativamente, explicó. Brian en el condominio fue ejecutado, y mamá y papá tuvieron que vender la casa. Están en un pequeño apartamento ahora. Lamento saber qué dije realmente, lo que lo significa a pesar de todo. En eso debe ser difícil. Sí, bueno, la familia tiene que mantenerse unida en tiempos difíciles, ¿verdad? La ironía de su declaración parecía perdida en él. De modos, estábamos pensando que podríamos venir a visitarnos el próximo fin de semana. Conoce tu ciudad, vea el antiguo lugar de la abuela, vuelva a conectar. Malagona acordó un almuerzo del sábado, estableciendo límites claros que sería una breve visita, no una estadía durante la noche. Después de colgarla a Patrick, ven para el sábado, le dije. Y por lo que dijo Brian, están en problemas financieros. ¿Quieres que esté ahí? Patrick ofreció apoyo moral, y aceptado o agradecido, ya sintiéndose ansioso por la inminente reunión. Ese sábado, mi familia llegó precisamente al mediodía. Mi padre parecía mayor, su presencia una vez dominante disminuido por las circunstancias. Mi madre me abrazó con ojos llorosos mientras Brian se retiraba,
encuestando la cabaña con interés no disfrazado. Has hecho maravillas con el lugar que, comentó mi madre mientras les daba una breve gira. Es mucho más agradable que cuando tu abuela vivió aquí. La abuela lo mantuvo perfectamente bien. Respondí con frialdad. Acabo de actualizar algunas cosas mientras mantengo su estilo. Debe haber costado una fortuna, mi padre comentó, mirando los nuevos electrodomésticos de cocina. Parece su pequeño negocio de diseño. Está bien. Elevation Designs está funcionando muy bien. Patrick, intervino sin problema Sabrina Tin. Clientes en 3 estados ahora. Los ojos de mi padre se estrecharon ligeramente ante la presencia de Patrick, claramente no esperando que tenga copia de seguridad. ¿Y tú lo estás? Patrick Lewison, soy dueño de la librería en la ciudad y he conocido a Sabrina desde que se mudó aquí. El almuerzo fue un asunto tenso con mis padres y Brian, alternando entre complementar la casa y resaltar sutilmente sus dificultades actuales. Mi madre mencionó su apartamento estrecho 3 veces. Brian habló de que el mercado laboral era imposible. A pesar de sus calificaciones, mientras se preparaban para irse, Brian pidió usar el baño. Se había ido durante un tiempo, inusualmente mucho tiempo, y cuando regresó, noté su teléfono en su mano. Obtener una buena recepción aquí, él comentó casualmente. La cabaña tiene huesos realmente sólidos. Buena inversión propiedad. Después de que se fueron, Patrick me ayudó a limpiar. Bueno, eso fue incómodo, dijo, cargando el lavavajillas. ¿Notaste que tu hermano tomaba fotos de cada habitación? Sentí una sensación de enfermera en mi estómago y mi padre preguntando sobre los valores de las propiedades en el área y mi madre comentando cómo mucho espacio hay solo una persona. Están planeando algo que Patrick dijo, indicando lo que ambos sabíamos. Ten cuidado, Sabrina. La semana siguiente trajo llamadas diarias de mi familia. Mi madre quería recetas a las que había servido en el almuerzo. Mi padre tenía preguntas sobre la calefacción sistema. Brian se preguntó si tenía la acción original de la abuela Margaret. Cada conversación se sintió como una prueba de prueba para vulnerabilidades. La verdad se hizo clara durante su segunda visita 2 semanas después. Mientras nos sentamos en el jardín, mi padre abordó el sujeto directamente. Sabrina, tu madre, y he estado pensando, esta casa tiene 3 dormitorios y solo eres una persona. Estamos luchando en ese pequeño apartamento. Tendría sentido para nosotros. Muévete aquí. Una casa familiar debe albergar a una familia. Lo miré momentáneamente, sin habla. Esta es mi hogar, finalmente dije. Lo heredé de la abuela, sí, pero seguramente tenía la intención de beneficiar a toda la familia. Intervino mi madre. Ella no hubiera querido. Nosotros luchamos mientras tienes todo este espacio. En realidad, ella me lo dejó específicamente, porque sabía que me importaría para ello correctamente, respondí. La ira aumentó, y porque ella sabía que yo era la única que realmente lo apreciaba. Bien, independientemente de sus intenciones, mi padre dijo despectivamente en Somos Familia. Deberíamos apoyarnos mutuamente. Brian podría tomar la habitación sobre el garage, y su madre y yo tomamos el dormitorio principal. Esa es mi oficina, dije incrédulo, donde dirijo mi negocio. Podrías trasladar tu pequeña computadora al comedor, sugirió mi madre, como si resolviera un problema simple. Sería un uso mucho más eficiente del espacio. Esto no está pasando. Yo declarado firmemente. Lamento tu situación, pero no puedes mudarte aquí. En la conversación se deterioró de allí con mi padre cada vez más insistente, y mi madre alternando entre viajes de culpa y comentarios agresivos pasivos. Brian permaneció sospechosamente callado, escribiendo en su teléfono a lo largo del argumento. Después de que se fueron, inmediatamente llamé a mi abogado, el mismo que había manejado la abuela a la voluntad de Margaret. Le expliqué la situación y le pedí que revisara toda documentación relacionada con mi propiedad de la propiedad. Todo está en orden, él me aseguró. La casa está únicamente a tu nombre, no tienen reclamo legal. Que, a pesar de esta tranquilidad, seguí la sugerencia de Patrick e instalé cámaras de seguridad que cubren las entradas a la casa y la propiedad. Algo me dijo que esta confrontación estaba lejos de encima. 3 semanas después de la incómoda visita, necesitaba asistir a una conferencia de diseño en Boston. Era una oportunidad importante para conectarse con clientes potenciales y aprender sobre los desarrollos de la industria. Patrick ofreció para revisar la casa mientras estaba fuera, pero él tenía la librería para correr y solo podía conducir ocasionalmente. La conferencia duró 3 días. En la segunda noche, mientras estaba contactando una red en una recepción, recibí un mensaje de texto de mi vecino de al lado, la señora Jenkins. Pensé que estabas fuera hasta mañana. Vio luces encendidas en tu casa y gente moviéndose por dentro.
¿todo está bien? Mi corazón se aceleró cuando la llamé de inmediato señora Jenkins. Todavía estoy en Boston. No debería haber nadie en mi casa, Dios mío. Ella respondió, preocupación evidente en su voz. ¿Debo llamar a la policía? No, déjame revisar mis cámaras de seguridad primero, dije, tratando de quedarte calma. Te llamaré de regreso. Abrí la aplicación de seguridad. En mi teléfono con dedos temblorosos, las imágenes mostraron el auto del padre en el camino de entrada, y 3 figuras que descargan cajas y maletas, y observó con incredulidad, mientras mi padre usaba algo para forzar la cerradura de la puerta trasera, y luego dejar que mi madre y Brian entraran adentro. Inmediatamente llamó a Patrick, que estaba cerrando la librería. Están rompiendo en mi casa, le dije, mi voz sacudida. ¿Se están mudando? Mientras yo me fui. Conduciré ahora mismo en el prometido. ¿Debo llamar a la policía? Todavía no, dije, aún procesando la traición. Déjame intentar llamarlos primero. Llamé al teléfono celular de mi padre, mirando en la cámara mientras revisaba la pantalla, luego rechazó la llamada. Lo intenté mi madre y Brian con el mismo resultado. Finalmente, llamé al teléfono fijo que había instalado en la cabaña. Después varios anillos. Brian respondió. Hola, residencia de Wilson, dijo casualmente como si perteneciera allí. Brian, ¿qué demonios estás haciendo en mi casa? Exigí. Hubo una pausa. Luego un suspiro. Sabrina, te íbamos a llamar mañana. Nos estamos acomodando. Te rompiste mi casa. Estás invadiendo. No seas dramático, respondió fríamente. Y es un casa familiar. Somos familia. Además, no es como si necesitaras todo este espacio solo por ti mismo. Escuché a mi padre en el fondo, y Brian cubrió parcialmente el teléfono. Todavía podría distinguir mi padre que dice en Dial que lo discutiremos cuando regrese. La decisión se ha tomado. Debes irte ahora mismo, dije, luchando por controlar mi ira. Llamo a la policía. Si no estás fuera de mi casa en 30 minutos. La voz de Brian se endureció. Eso sería un error, Sabrina. No tenemos ningún otro lugar ir, y llamar a la policía a su propia familia sería cruel. Además, mamá y papá son los que tienen la verdadera conexión familiar con esta casa. No tú. Es mi casa. Brian, amuélame. Lo dejó un tecnicismo que despidió. De todos modos, ya hemos hablado con un abogado sobre desafiar la voluntad. La abuela era vieja, y no del todo competente cuando hizo esos preparativos. Tenemos un buen caso para anularlo. La amenaza me envió un escalofrío. Si bien sabía que no tenían terreno legal para defender la idea de una batalla judicial, era desalentador. Terminé la llamada, e inmediatamente reservé un vuelo a casa para la mañana siguiente, perdiendo el último día de la conferencia. Patrick me conoció en el aeropuerto, su rostro sombrío. Ellos todavía están informaban, pasé esta mañana. Tu padre respondió a la puerta, y me dijo que era un materia familiar, y para tener en cuenta mi propio negocio, ¿llamó a la policía? Pregunté mientras conducíamos hacia la cabaña. Y pensó que esa debería ser tu decisión, respondió. Pero si hablé con tu abogado, dijo que sus afirmaciones sobre desafiar la voluntad no tienen sentido. Tu abuela tenía cognitivo regular evaluaciones como parte de su atención médica, y fue completamente competente cuando actualizó su voluntad. Cuando llegamos al cottage, me sorprendió ver que mi familia ya había hecho cambios visibles en las almohadas decorativas de mi madre adornaban el columpio del porche. Clubes de golf de mi padre estaba de pie junto a la puerta principal. Literalmente se habían mudado, asumiendo la propiedad en mi ausencia. Respiré hondo y ingresé a mi propia casa usando mi llave. La escena en el interior era peor de lo que había imaginado. Mi vida cuidadosamente arreglada, la habitación había sido reorganizada. Las cajas de las pertenencias de mis padres se sentaron apiladas en las esquinas. Fotos familiares que había eliminado hace años había sido colocado en el manto, reemplazando mis propias fotos. Mi madre salió de la cocina, sorprendida a verme. Sabrina, no te esperábamos hasta mañana. Claramente, respondí fríamente. ¿Dónde está papá? En el dormitorio principal, organizando su ropa. El camino casual ella se refirió a mi habitación. Enviaba ira cursando a través de mí. Encontré a mi padre colgando sus trajes en mi armario, mi ropa empujada a un lado. Brian estaba en la habitación sobre el garaje de mi oficina, donde había trasladado mi equipo de diseño a una esquina, para hacer espacio para su cama. Los reuní en el sala de estar. Patrick de pie, con apoyo detrás de mí. Todos deben irse, dije firmemente. Ahora, Sabrina, sea razonable. Mi padre comenzó en su tono autorizado. Este arreglo tiene sentido para todos. Tienes esta gran casa para ti mismo,
mientras hemos estado luchando. Una situación propia haciendo, señalé, y completamente irrelevante, para la propiedad de mi casa. Tu Hachés ni siquiera tiene una familia real, dijo mi madre con un veneno sorprendente. No, marido, no hay niños. Solo usted y su pequeño negocio. Necesitamos esta casa más que tú, no es así como funciona la propiedad. Patrick intervino. Mi padre se volvió hacia él con un resplandor. Esto no te preocupa. Esto es entre la familia. Patrick es más familia para mí que cualquiera de ustedes ha sido, respondí. No me abandonó cuando estaba sin hogar y desesperado. Antico Historia. Brian saludó despectivamente. Estamos aquí, ahora listos, para ser una familia de nuevo. Después de haber agotado sus recursos y necesitar algo de mí, dije, no se trata de la familia, se trata de que quieras mi casa. Tomaremos esto casa, mi padre, declaró rotundamente, dejando caer toda pretensión, de una forma u otra. Nosotros ya he hablado con un abogado sobre nuestras opciones. Sus opciones inexistentes. Corregí, la casa es legalmente mía por ahora, dijo con una confianza inquietante, pero tenemos evidencia documentada de su estado mental en declive de la abuela, y como sus descendientes directos, tenemos un argumento fuerte para la herencia legítima. Y sabía que estaba faroleando, pero la confrontación había ido lo suficientemente lejos. Sin otra palabra, sacé mi teléfono y marcado 911. ¿Qué estás haciendo? Mi madre exigió, sus ojos se abrieron. Vocación la policía informó a los intrusos en mi casa. Respondí con calma. No somos intrusos. Somos tu familia, ella chillado. La familia no se rompe en las casas del otro Dij Mayentras. El despachador respondía. Informé el situación, proporcionar mi dirección y explicar que las personas habían ingresado a mi casa sin permiso y estaba a negarse a irse. Mi padre se abalanzó por el teléfono, pero Patrick se interpuso entre nosotros. No empeore esto, advirtió mi padre. Los 15 minutos que tardó en llegar a la policía fueron tensos y silenciosos cuando dos oficiales llamaron a la puerta. Respond, y expliqué la situación, mostrándoles mi identificación con el dirección de cottage y la escritura a la propiedad. Estas personas entraron en mi casa sin permiso, mientras yo estaba fuera de ciudad, le expliqué. Dañaron la cerradura de mi puerta trasera para obtener entrada, y se han negado para irse. Mi padre intentó argumentar que era un desacuerdo familiar, y no un asunto policial, sino los oficiales estaban claros. Señor, si no tiene residencia legal aquí, y el propietario quiere que se vaya, debe irse. El oficial Mayo, R. declaró firmemente. De lo contrario, será arrestado por allanamiento honesto. Ella is mi hija. Mi padre protestó. ¿Que no da usted el derecho de ingresar a su propiedad sin permiso?, respondió el oficial. Tienes 30 minutos para recoger tus pertenencias inmediatas. Se puede organizar cualquier otra cosa para recoger en una fecha posterior, mientras reunían sus cosas bajo la supervisión policial. Mi madre se me acercó, lágrimas en los ojos. ¿Cómo pudiste esto a tus propios padres? Conocí su mirada constantemente, de la misma manera que podrías rechazar tu hija cuando no tenía a dónde ir. Las imágenes de seguridad de su robo se proporcionaron a la policía, que me aconsejó sobre obtener una orden de restricción. Mi abogado presentó el papeleo al día siguiente, y dentro de una semana un temporals otorgó el pedido, evitando que mi familia se acercara a mi propiedad. Mientras vi a la policía escoltar a mi familia a mi hogar, sentí una compleja mezcla de emociones. Hubo dolor a la profundidad de su traición, enojo por su derecho, pero principalmente un sentido de validación justa. Por primera vez, me había mantenido firme contra su manipulación y abuso emocional. Esa noche, después de asegurar la casa, con nuevas cerraduras, me senté con Patrick en el porche. Balanceaba a mi abuela había amado. Hiciste lo correcto, me aseguró, su brazo alrededor de mis hombros. Lo sé, respondí, viendo emerger las estrellas en el cielo de la tarde. Simplemente no debería haber tenido que llegar a esto. Las secuelas legales del intento de adquisición de mi familia duraron varios meses. La orden de restricción temporal se volvió permanente cuando la evidencia de su surgió un plan premeditado. Patrick ofreció para revisar la casa mientras estaba afuera, pero él tenía la librería para correr y solo podía conducir ocasionalmente. Ella conferencia duró 3 días. En la segunda noche, mientras estaba contactando una red en una recepción, recibí un mensaje de texto de mi vecino de al lado, la señora Jenkins. Pensé que estabas fuera hasta mañana. Vio luces encendidas en tu casa y gente moviéndose por dentro. ¿Todo está bien? Mi corazón se aceleró cuando la llamé de inmediato. Señora Jenkins. Todavía estoy en Boston. No debería haber nadie en mi casa, Dios mío. Ella respondió.
preocupación evidente en su voz. ¿Debo llamar a la policía? No, déjame revisar mis cámaras de seguridad primero, dije, tratando de quedarte calma. Te llamaré de regreso. Abrí la aplicación de seguridad en mi teléfono con dedos temblorosos. Las imágenes mostraron el auto del padre en el camino de entrada y 3 figuras que descargan cajas y maletas. Y observó con incredulidad mientras mi padre usaba algo para forzar la cerradura de la puerta trasera y luego dejar que mi madre y Brian entraran adentro. Inmediatamente llamó a Patrick, que estaba cerrando la librería. Están rompiendo en mi casa, le dije, mi voz sacudida. Se están mudando mientras yo me fui. Conduciré ahora mismo en el prometido. ¿Debo llamar a la policía? Todavía no, dije, aún procesando la traición. Déjame intentar llamarlos primero. Llamé al teléfono celular de mi padre, mirando en la cámara mientras revisaba la pantalla. Luego rechazó la llamada. Lo intenté mi madre y Brian, con el mismo resultado. Finalmente, llamé al teléfono fijo que había instalado en la cabaña. Después varios anillos, Brian respondió. Hola, residencia de Wilson, dijo casualmente como si perteneciera allí. Brian, ¿qué demonios estás haciendo en mi casa?, exigí. Hubo una pausa, luego un suspiro. Sabrina, te íbamos a llamar mañana. Nos estamos acomodando. Te rompiste mi casa y estás invadiendo. No seas dramático, respondió fríamente. ¿Es un casa familiar? Somos familia. Además, no es como si necesitaras todo este espacio solo por ti mismo. Escuché a mi padre en el fondo, y Brian cubrió parcialmente el teléfono. Todavía podría distinguir mi padre que dice Dale, que lo discutiremos cuando regrese. La decisión se ha tomado. Debes irte ahora mismo, dije, luchando por controlar mi ira. Llamo a la policía. Si no estás fuera de mi casa en 30 minutos, la voz de Brian se endureció. Eso sería un error, Sabrina. No tenemos ningún otro lugar ir. Y llamar a la policía a su propia familia sería cruel. Además, mamá y papá son los que tienen la verdadera conexión familiar con esta casa. No tú, es mi casa. Brian, abuélame. Lo dejó en un tecnicismo que despidió. De todos modos, ya hemos hablado con un abogado sobre desafiar la voluntad. La abuela era vieja y no del todo competente cuando hizo esos preparativos. Tenemos un buen caso para anularlo. La amenaza me envió un escalofrío, si bien sabía que no tenían terreno legal para defender la idea de una batalla judicial. Era desalentador. Terminé la llamada e inmediatamente reservé un vuelo a casa para la mañana siguiente, perdiendo el último día de la conferencia. Patrick me conoció en el aeropuerto. Su rostro sombrío. Ellos todavía están allí, informó. Pasé esta mañana. Tu padre respondió la puerta y me dijo que era una materia familiar. ¿Y para tener en cuenta mi propio negocio, llamó a la policía? Pregunté mientras conducíamos hacia la cabaña. Y pensó que esa debería ser tu decisión, respondió. Pero si hablé con tu abogado, dijo que sus afirmaciones sobre desafiar la voluntad no tienen sentido. Tu abuela tenía cognitivo regular evaluaciones como parte de su atención médica, y fue completamente competente cuando actualizó su voluntad. Cuando llegamos al cottage, me sorprendió ver que mi familia ya había hecho cambios visibles a las almohadas decorativas de mi madre. Adornaban el columpio del porche. Clubes de golf de mi padre estaba de pie junto a la puerta principal. Literalmente se habían mudado, asumiendo la propiedad en mi ausencia. Respiré hondo y ingresé a mi propia casa usando mi llave. La escena en el interior era peor de lo que había imaginado. Mi vida cuidadosamente arreglada, la habitación había sido reorganizada. Las cajas de las pertenencias de mis padres se sentaron apiladas en las esquinas. Fotos familiares que había eliminado hace años había sido colocado en el manto, reemplazando mis propias fotos. Mi madre salió de la cocina, sorprendida a verme. Sabrina, no te esperábamos hasta mañana. Claramente, respondí fríamente. ¿Dónde está papá? En el dormitorio principal, organizando su ropa. El camino casual. Ella se refirió a mi habitación. Enviaba ira cursando a través de mí. Encontré a mi padre colgando sus trajes en mi armario. Mi ropa empujada a un lado. Brian estaba en la habitación sobre el garaje a mi oficina, donde había trasladado mi equipo de diseño a una esquina, para hacer espacio para su cama. Los reuní en el sala de estar, Patrick de pie con apoyo detrás de mí. Todos deben irse, dije firmemente. Ahora, Sabrina, sea razonable. Mi padre comenzó en su tono autorizado. Este arreglo tiene sentido para todos. Tienes esta gran casa para ti mismo, mientras hemos estado luchando. Una situación propia siendo, señalé, y completamente irrelevante, para la propiedad de mi casa. Tu Jesús ni siquiera tiene una familia real, dijo mi madre con un veneno sorprendente. No marido, no hay niños,
Solo usted y su pequeño negocio. Necesitamos esta casa más que tú, no es así como funciona la propiedad. Patrick intervino. Mi padre se volvió hacia él con un resplandor. Esto no te preocupa. Esto es entre la familia. Patrick es más familia para mí que cualquiera de ustedes ha sido, respondí. No me abandonó cuando estaba sin hogar y desesperado. Brian saludó despectivamente. Estamos aquí ahora listos para ser una familia de nuevo. Después de haber agotado sus recursos y necesitar algo de mí, dije, no se trata de la familia. Se trata de que quieras mi casa. Tomaremos esto casa, mi padre, declaró rotundamente, dejando caer toda pretensión, de una forma u otra. Nosotros ya he hablado con un abogado sobre nuestras opciones. Sus opciones inexistentes. Corregí, la casa es legalmente mía por ahora, dijo con una confianza inquietante. Pero tenemos evidencia documentada de su estado mental en declive de la abuela, y como sus descendientes directos, tenemos un argumento fuerte para la herencia legítima. Y sabía que estaba faroleando, pero la confrontación había ido lo suficientemente lejos. Sin otra palabra, sacé mi teléfono y marcado 911. ¿Qué estás haciendo? Mi madre exigió. Sus ojos se abrieron. Vocación la policía informó a los intrusos en mi casa, respondí con calma. No somos intrusos, somos tu familia, ella ha chillado. La familia no se rompe en las casas del otro Digimayantras. Él, despachador, respondía. Informé la situación, proporcionar mi dirección y explicar que las personas habían ingresado a mi casa sin permiso y estaba a negarse a irse. Mi padre se abalanzó por el teléfono, pero Patrick se interpuso entre nosotros. No empeore esto, advirtió mi padre. Los 15 minutos que tardó en llegar a la policía fueron tensos y silenciosos cuando dos oficiales llamaron a la puerta. Respondí, y expliqué la situación, mostrándoles mi identificación con el dirección de cottage y la escritura a la propiedad. Estas personas entraron en mi casa sin permiso, mientras yo estaba fuera de ciudad, le expliqué. Dañaron la cerradura de mi puerta trasera para obtener entrada y se han negado para irse. Mi padre intentó argumentar que era un desacuerdo familiar, y no un asunto policial, sino los oficiales estaban claros. Señor, si no tiene residencia legal aquí y el propietario quiere que se vaya, debe irse. El oficial Mayo R. declaró firmemente. De lo contrario, será arrestado por allanamiento. Esto. Ella es mi hija, mi padre protestó. ¿Que no da usted el derecho de ingresar a su propiedad sin permiso? Respondió el oficial. Tienes 30 minutos para recoger tus pertenencias inmediatas. Se puede organizar cualquier otra cosa para recoger en una fecha posterior. Mientras reunían sus cosas bajo la supervisión policial, mi madre se me acercó, lágrimas en los ojos. ¿Cómo pudiste esto a tus propios padres? Conocí su mirada constantemente, de la misma manera que podrías rechazar tu hija cuando no tenía a dónde ir. Las imágenes de seguridad de su robo se proporcionaron a la policía, que me aconsejó sobre obtener una orden de restricción. Mi abogado presentó el papeleo al día siguiente, y dentro de una semana, un Temperals otorgó el pedido evitando que mi familia se acercara a mi propiedad. Mientras vi a la policía escoltar a mi familia a mi hogar, sentí una compleja mezcla de emociones. Hubo dolor a la profundidad de su traición, enojo por su derecho, pero principalmente un sentido de validación justa. Por primera vez, me había mantenido firme contra su manipulación y abuso emocional. Esa noche, después de asegurar la casa, con nuevas cerraduras, me senté con Patrick en el porche balanceaba mi abuela había amado. Hiciste lo correcto, me aseguró. Su brazo alrededor de mis hombros a mensajes de texto recuperados del teléfono de Brian, revelado su esquema para mudarse durante mi ausencia y reclamar coacción emocional si intentaba desalojarlo. Sobre desafiar el testamento fue expuesto como completamente infundado cuando mi abogado presentó la médica de la abuela, Margaret Records, que confirman su sano estado mental. Mi padre y Brian enfrentaron cargos penales menores por el descanso, resultando en libertad condicional y servicio comunitario. A lo largo de los procedimientos, sostuvieron que no habían hecho nada malo, que la propiedad familiar debería compartirse. Mi madre, sin embargo, comenzó a mostrar signos de arrepentimiento a mi Dino. Debería haber tenido que llegar a esto. Las secuelas legales del intento de adquisición de mi familia duraron varios meses. La orden de restricción temporal se volvió permanente cuando la evidencia de su surgió un plan premeditado.